Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo con ustedes con el tema derribando fortalezas religiosas. La semana pasada estuvimos dando la introducción y los 8 primeros pasos acerca o estipulados acerca de cómo podemos derribar fortalezas religiosas. Hemos llevado 2 programas ya hablando de derribando fortalezas y la semana pasada derribando fortalezas religiosas. Bueno, estamos apoyándonos en el texto de 2 Corintios 10, del 3 al 6, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, estuvimos hablando acerca de esto en los programas anteriores y ahora continuamos hablando acerca de las fortalezas religiosas, cómo debemos derribar en nuestras propias vidas, ¿verdad? Y en nuestro contexto, saber identificar esas fortalezas y espiritualmente echar abajo esas fortalezas, porque tiene que haber una renovación, una transformación de nuestro entendimiento y también derribar esas fortalezas, no en la carne, porque no militamos en la carne, sino nuestras armas son espirituales, porque son enemigos, ¿verdad? Espirituales, en muchas ocasiones también fortalezas mentales que hemos levantado y que tienen que ser derribadas y llevar todo argumento a la obediencia al Señor. La iglesia está llamada a ser militante, a pelear la buena batalla de la fe, a levantarse contra todos aquellos bastiones o fortalezas que el enemigo levanta, sea en nuestra mente, en nuestro medio, ¿verdad? Derribarlos espiritualmente hablando y tomar esos bastiones y derribar al enemigo donde quiera que esté y en el frente que esté. Estamos en una lucha contra el pecado, en una lucha contra el mundo con sus ofertas tentadoras y pecaminosas, y en una lucha también contra las huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Satanás y esas huestes, ¿verdad?, demoníacas. Así que es importante que estemos parados en la brecha. La semana pasada estuvimos hablando acerca específicamente de algunas fortalezas religiosas y hablamos, les dimos algunos acápites acerca de esas fortalezas que se levantan y qué entrañan esas fortalezas o cómo se manifiestan esas fortalezas y cómo las podemos identificar en nuestra vida, en nuestro medio, sea en el medio secular donde nos movamos o sea aún en el campo religioso. En primer lugar dijimos que siempre la fortaleza religiosa o los espíritus religiosos se mueven y van siempre a lo externo, a la apariencia, a las obras y los logros humanos. Hablamos en primer lugar eso. En segundo lugar, y les exhorto a que vean el programa anterior para que puedan entender lo que estamos hablando. En segundo lugar, lo caracteriza un espíritu de crítica, porque siempre la ley condena, la ley juzga, la ley apunta, la ley tira la piedra. Recordamos el hecho de aquellos fariseos y escribas que estaban ya con la piedra levantada contra aquella mujer. Mientras que Dios nos perdona por su gracia nuestro pecado, ¿verdad? Y nos da el poder para vencer el pecado. Así que la gracia nos libera, mientras que la ley siempre está condenando, siempre está apuntando, siempre está criticando al hombre. Debemos aplicar gracia cuando entramos con las vidas. Debemos ministrar gracia a las vidas porque necesitan el regalo, el don, ¿verdad?, que el Señor ha traído para cada ser humano, el don de salvación, el don de libertad, el don de reencontrarnos y restablecer esa conexión perdida que el hombre ha tenido con Dios. Y solamente es a través de su gracia. Y la gracia es eso. La gracia tiene un nombre. La gracia es Cristo mismo. La gracia es Cristo mismo. En tercer lugar,
los espíritus religiosos o estas fortalezas religiosas que se levantan no entienden, se oponen o cuestionan el mover del espíritu. Qué tremendo. No pueden entender las cosas del espíritu, ¿verdad? Se quedan solamente en la letra muerta, en las cosas vacías, en el esqueleto, en la estructura, en las cosas externas, ¿verdad? En el conocimiento, quizás hasta incluso teológico, pero no pueden ir más allá. Jesús les decía, ustedes invalidan el poder de Dios con sus tradiciones. Y hablamos un poco de esto la semana pasada. Número 4, establecen diferenciaciones y exclusividades entre las personas. Lo caracteriza el espíritu de orgullo religioso, se creen superiores, más consagrados y espirituales que otros. Y yo les hablaba de esa tremenda porción de la palabra donde Jesús ilustra, ¿verdad?, cómo esos espíritus religiosos se manifiestan aún dentro de los círculos cristianos o religiosos en general, estableciendo diferenciaciones y exclusividades entre los hombres y haciendo ver que algunos se sienten como más espirituales, más consagrados, menoscabando a los demás, discriminando a los demás y estableciendo diferencias en base quizás a una espiritualidad externa o a, digamos, ejercicios religiosos que se puedan hacer. Publicano y fariseo. Curioso, el fariseo se jactaba de sus propias justicias y obras, mientras que el publicano decía, ten misericordia, Señor, de mí. Número 5, buscan hacer grupos y creencias exclusivas, se aíslan. Y ahí tenemos, por ejemplo, en la época de Jesús, los fariseos, los saduceos, que eran muy distintos entre ellos, y excluían a Jesús y excluían a Juan el Bautista y excluían a los discípulos porque no entendían que ellos pertenecían a su círculo exclusivo. Y esto lo hacen muchas veces las religiones, sus sectas, sus grupos, ¿verdad?, que tienen ciertas características y que no le dan cabida, no le dan entrada. Muchas iglesias también hacen eso a personas que quizás vienen en diferentes posiciones, quizás no tengan el mismo estatus social o no tengan su nacionalidad o no tienen su raza y son exclusivistas, ¿verdad? Hacen grupos y se aíslan. Número 6, priman las tradiciones, los ritos, las leyes basadas en reglas y regulaciones de hombre por encima de la palabra o las ponen a la par de la palabra de Dios. Van muchas veces tras ejercicios religiosos sin una verdadera motivación. Dios nos llama, por supuesto, a que oremos, a que ayunemos, a que le busquemos, pero muchas veces el espíritu religioso va a través de ejercicios espirituales sin una verdadera motivación genuina, ¿verdad? Solo para mostrarse como que son más espirituales, solo para mostrarse que tienen, digamos, más consagración y realmente cuando no se hace con la verdadera motivación, a Dios no le agrada. Son simples tradiciones, simples ritos que al Señor no le agrada. Incluso en Isaías, el Señor criticó a aquellos que ayunaban y hacían largas oraciones, pero las motivaciones correctas no las tenían en pie. Habían dejado a un lado el amor, el servicio y las demás cosas importantes. Así que número 7 los caracteriza una aferración a sus conceptos religiosos. No son pragmáticos, capaces de cambiar de ideas. Se creen que lo que ellos dicen es lo más sabio, lo más importante y lo más espiritual. En otras palabras, se creen sabios en su propia opinión. O sea, no son capaces de escuchar a otras personas, no son capaces de escuchar otras opiniones. Son tan centrados, tan estructurados en sus conceptos religiosos que no le dan cabida a escuchar a otras vidas o otras personas que vienen exponiendo, ¿verdad?, sus puntos también. Son cerrados, no son pragmáticos, son, digamos, muy quisquillosos en cuanto a lo que otros dicen y se creen perfectos o sabios en su propia opinión. Número 8, que fue donde nos quedamos en el último programa y dijimos algunas cosas, pero vamos a enfatizar más porque es un punto realmente muy importante. No predomina la gracia, sino la ley, porque se creen justos en sus propias fuerzas, en su conocimiento o su opinión. Qué interesante.
¿verdad? La ley y la gracia. Ahí tenemos algo muy interesante, porque los religiosos siempre van a ir a la ley. Los religiosos siempre van a apoyarse, ¿verdad? Apoyarse más en la ley que en la gracia, ¿verdad? Porque la ley, como yo les decía la semana pasada, la ley demanda y exige. Sí, la ley demanda, la ley apunta, la ley condena, la ley es buena. Déjeme decirles, el apóstol Pablo habla de que la ley es buena. Por supuesto que la ley es buena y el hombre trata de conformarse a la buena ley de Dios, ¿verdad? De llegar al estándar o a los parámetros de la justicia y la santidad de Dios. El hombre trata muchas veces con sus propios medios, con su esfuerzo a través de obra, de sacrificio. Pero el hombre, por mucho que se esfuerce, ¿verdad? Aun cuando logre cumplir determinados mandamientos de la ley de Dios, y la ley de Dios es buena, va a fallar en otros mandamientos. Quizás cumpla en el no robar, no matar, pero quizás mienta, ¿verdad? Quizás sea airoso, quizás haya orgullo, haya vanidad. O sea, por un lado cumple ciertos requisitos, pero por otro viola la ley de Dios. Por eso es que ningún hombre puede jactarse delante de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia, por el regalo, la dádiva de Dios que nos ha sido dada a cada ser humano. Así que la ley demanda y exige, pero el hombre no puede cumplir en su totalidad la ley de Dios, ¿verdad? Aunque es buena, porque sencillamente es un transgresor de la ley, es pecador. Y como la maldad, la naturaleza humana, su tendencia es pecaminosa, el hombre es pecaminoso por naturaleza, viola o transgrede la ley de Dios. Así que por mucho que el hombre se afane por cumplir los requisitos de todos los estándares, ¿verdad? De la santidad y la justicia de Dios, se queda corto. ¿Verdad? No puede, por mucho que se afane, por mucho que se esfuerce. Pero la ley va a demandar, va a exigir. Yo siempre digo que la ley es como un espejo. Háganse la idea que usted tiene un corte en la cara y se mira en el espejo. Y cuando se mira en el espejo, usted va a ver su corte en la cara. El espejo va a reflejar el corte en la cara, ¿verdad? Lo va a reflejar. Pero el espejo no tiene el poder para remover el corte en la cara. Esa es la ley. La ley va a mostrar el pecado que hay en nosotros, que somos pecadores, ¿verdad? Nos va a demandar, nos va a exigir, pero la ley no tiene poder alguno para remover el pecado de nosotros. Así que por mucho que nos esforcemos, ¿verdad? La ley solamente muestra que somos pecadores y muestra toda la abundancia del pecado y de la maldad que hay en el corazón humano. Así que la ley demanda y exige. La ley te dice, haz, obra, esfuérzate, trata por tus medios, de verdad, de salvarte, de ser santo, de ser perfecto, de ser bueno, ¿verdad? Es la manera que el hombre tiene para tratar de perfeccionarse a sí mismo cuando ve la santa ley de Dios. Pero por mucho que el hombre se esfuerce, no tiene solución por cuanto somos pecadores. Así que la ley vino en primer lugar para mostrar que el pecado es verdaderamente pecaminoso, y la ley vino también para mostrar que por mucho que nos esforcemos por tratar de cumplir la santa ley de Dios, en algo fallamos porque somos pecadores. Así que la ley demanda y exige, la ley te dice haz y vivirás. Sin embargo, la gracia, queridos hermanos, la gracia imparte, la gracia te provee. Mira qué tremendo, ¿verdad? Porque la gracia es un don, es un regalo de Dios que tú no te mereces, pero el Señor te lo regala. Esa es la gracia. Y la gracia viene nada más y nada menos con Cristo. La gracia viene con Cristo. Cristo mismo es la gracia. Qué tremendo. La gracia imparte, la gracia provee, la gracia te da las herramientas para vencer lo que tú no puedes vencer en las fuerzas humanas. La gracia de Dios en ti es más que suficiente. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿verdad? Le pidió a Dios que le quitara ciertas cosas y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil, cuando tú no puedes, ahí
llega la gracia del Señor, ¿verdad? La gracia no solo es el regalo de Dios, no solo es el regalo y es el regalo. La gracia también es la capacitación del Espíritu para poder vencer nuestras debilidades. La gracia es la habilidad de Dios en mi inhabilidad. Cuando yo digo ya no puedo, llega a mis límites, ahí entra la gracia de Dios, ahí entra el poder de Dios para ayudarte a vencer lo que tú no puedes vencer con tu fuerza ni en la carne. Así que la gracia imparte, la gracia provee, la gracia es provisión. Mira, si la ley te dice haz y vivirás, la gracia te dice vive y harás. Mira la diferencia. Vuelvo a repetir. La ley te dice haz y vivirás. Haz. Y después puedes tener alguna bendición, pero la gracia te dice vive, recibe la vida que hay en Cristo y podrás hacer después. No es a la inversa. Usted hace para obtener bendición. No, usted recibe la bendición y usted puede obrar en base a la bendición que ha recibido, porque la gracia nos hace libre. Así que en la ley se comienza obrando y se trata por el esfuerzo humano de cumplir todos los requisitos y mandamientos de la ley. Esta enfatiza la ley, miren lo que enfatiza la ley, la labor y las obras y el cumplimiento de todos los parámetros de la justicia de Dios a través del esfuerzo humano. O sea, que el hombre hace por sí mismo tratando de cumplir esa buena, justa y santa ley de Dios, buscando satisfacer las demandas de la ley y buscando también su propia transformación, su redención, su perfeccionamiento, su santidad, lo cual es imposible. Escuchen bien, lo cual es imposible cuando tú tratas con tus medios humanos de lograr esto, o con tu mente, o con tu intelecto, con tu conocimiento, ¿verdad? Donde tú estás tratando de buscar tu transformación y perfeccionamiento, lo cual es imposible, recuerden, porque todos somos pecadores y todos, absolutamente todos, no hay justo, ni siquiera uno, hemos transgredido la santa ley de Dios. Así que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por gracia. Porque si no, tú puedes decir, mira todo lo que ha hecho Dios, mira cómo he cumplido Dios, ¿verdad? Y no, Dios no es deudor de nadie, porque aún cumpliendo todos los mandamientos, aún seguimos siendo, ¿verdad?, transgresores, porque siempre en algo fallamos. Así que por gracia, cuando ponemos la obra, lo que nosotros podemos hacer, escuchen bien, en cualquier área de nuestra vida, invalidamos la gracia, porque hacemos nulo el sacrificio de Cristo, que nadie ha podido hacer jamás ese tipo de sacrificio, de morir por los hombres, de ponerse como un sustituto en mi lugar, ¿verdad? Tomar, recibir el pecado mío, el pecado tuyo y mío sobre él y sacarnos absueltos, justificados, redimidos. Mira qué tremendo. Él tomó tu lugar y mi lugar para sacarnos absueltos y redimidos, ¿verdad? Y justificados. Así que tú no tienes ya que hacer absolutamente nada. Él lo ha hecho todo por ti y por mí. Así que cuando ponemos la obra, lo que yo puedo hacer, lo que trato con mis fuerzas de poner, y muchas veces aún comenzamos bien en la vida cristiana, empezamos por el espíritu, pero luego tratamos con las obras, ¿verdad?, de agradar a Dios, tratamos con las obras, y dice la escritura que el mismo Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si empezamos por el espíritu, debemos seguir por el espíritu, ¿verdad? Porque a veces empezamos por el espíritu y terminamos con las obras de la carne o con el esfuerzo humano o con rituales o con sacrificios. Y Dios no quiere eso. Si empezamos caminando por el espíritu, viviendo por el espíritu, sigamos por el espíritu, porque dependemos de él en todas las cosas. Así que cuando ponemos la obra, invalidamos la gracia, porque hacemos nulo el sacrificio de Cristo, el único sacrificio suficiente para limpiar al hombre. Muy importante. Mira lo que dice en Romanos y en Efesios, también lo menciona: somos salvos
por gracia. Esto es un don de Dios, no es por obras para que nadie se envanezca y se gloríe. Así que no es por obra, no es por el esfuerzo humano, porque si no, tú dices, mira Dios, lo que hice, cómo me esforcé, cómo trabajé. Recordamos a Marta y a María, el Señor le dio mucho énfasis a la labor que estaba haciendo María, aunque la otra no era mala, pero el Señor enfatizó la necesidad de ser adoradores delante de Él. Porque, queridos hermanos, muchas veces, y tenemos que echar abajo estas cosas religiosas que se levantan en nuestras propias vidas y aún en nuestros contextos cristianos religiosos, ¿verdad? La religión, ¿qué es la religión, hermano? ¿Qué es la religión? Y la religión opera por la ley también. ¿Qué es la religión? La religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. Mira, la religión es el intento a través de sacrificios, de rituales, de obras, ¿verdad? De buenas obras incluso por acercarse a Dios. Ofrecimientos que el hombre hace, ofrendas que el hombre da por acercarse a Dios. Esa es la religión, el intento del hombre por acercarse a Dios. La religión no salva al hombre, hermano, porque el hombre es imperfecto y no se puede acercar a un Dios santo basado en sus propias justicias y sus propias obras. El hombre no se puede salvar a sí mismo, ni se puede santificar a sí mismo, ni puede perfeccionarse a sí mismo. Imposible. Así que la religión no salva. En realidad, la religión lo que hace es condenar, ¿verdad? Y ahí lo tenemos cuando la época de Esteban, que los propios religiosos de su época tomaron piedras, apedrearon a Esteban, que estaba en el espíritu contemplando la gloria de Dios. La religión mata. La religión separa al hombre del verdadero Dios. La religión separa al hombre del verdadero Dios. Y si no, analicen todos los movimientos religiosos, todas aquellas entidades religiosas que no tienen a Dios como centro ni a Cristo como el Salvador, para que vean cómo la religión mata. La religión a través de la idolatría, la religión a través del esfuerzo humano, la religión a través de obras, ¿verdad? De lo que el hombre hace para acercarse a Dios. No es el hombre llegando a Dios, sino es Dios llegando al hombre. Mira la diferencia. No es lo que tú haces para acercarte a Dios, porque no podemos llegar a la medida de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y el hombre un hombre pecador. Pero es Dios llegando al hombre, es Dios llegando a ti, es Dios acercándose a nosotros. No depende de nuestras obras, no depende de nosotros. Escuchen bien, todo es acerca de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. No es acerca de mí, es acerca de Él, de lo que Él hace por mí, de lo que Él opera en mí, de lo que Él hace a través de mí. Muy importante esto, hermano, porque a veces el hombre se toma el lugar de Dios, aún conociendo a Dios. Comienza por el Espíritu, como les decía, y termina con esfuerzos humanos, tratando de proyectar que en su fuerza es más que empoderado para hacer las cosas. No es solamente la gracia de Dios siempre sobre nosotros para poder vencer lo que en tus fuerzas humanas no puedes vencer. Esta es la gracia, Dios acercándose al hombre, Dios alcanzándonos a través de su Hijo Jesucristo. Yo no he podido alcanzar a Dios, mis pecados me separaban de Dios, todos transgredimos la ley de Dios, todos violamos las grandes leyes de Dios, pero es Dios en su amor y su misericordia que no me ha dado el castigo que merezco, sin embargo me ha dado el regalo que tampoco yo merecía. O sea, la misericordia de Dios me alcanzó. ¿Y qué es la misericordia? El castigo que yo merecía. Y sin embargo, Dios no me dio, ¿verdad? Sin embargo, de lo contrario, me dio su gracia. Y la gracia es el regalo que yo no merecía y Dios me dio. Qué hermoso, queridos hermanos. El amor se va por encima de las tradiciones. El amor trasciende los ritos. El amor, ¿verdad? Trasciende los postulados legalistas. El amor de Dios no es religión. No viva en religión, hermano. Aún hermanos cristianos que viven en religión empezaron bien conociendo a Dios y después comenzaron a tratar, ¿verdad?, de agradar a Dios a través de obras. Esto no quiere decir, escuchen bien, porque la fe nos va a motivar a obrar. La fe sin obras es muerta.
Por supuesto que el Señor no va a hacer que la misma fe que Él ha producido en nosotros, el amor que Él ha derramado en nosotros, nos motive a servir, nos motive a dar buenas dádivas. No, porque es un cambio, una transformación en el carácter y se va a ver el fruto. El fruto va a ser visible del poder de Dios y de la gracia de Dios y de la labor del Espíritu dentro de nosotros para poder obrar. Pero nunca la obra puede anteceder, ¿verdad?, a la fe. No, es la fe en Él, la gracia que hemos recibido por su amor hacia nosotros que nos motiva a la obra. Así que la ley, para puntualizar ciertas cosas, la ley enfatiza tus logros humanos, mientras que la gracia enfatiza lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? La gracia enfatiza lo que Dios hace en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. ¿Qué diferencia? La ley está basada en los logros humanos, la gracia en lo que Dios ha hecho por mí, ¿verdad? A través de mí, ¿verdad? En mi vida, por mí, a través de mí. Qué lindo. La gracia también es fortaleza, es capacidad de Dios, otorgada por Él para nuestra insuficiencia y nuestra debilidad. Por eso la gracia, queridos hermanos, para sumarizar cosas importantes, la gracia enfatiza no el poder del hombre para su propia transformación, sino el poder del Espíritu obrando en nosotros. Recuerde, el hombre, por mucho que se esfuerce, nunca podrá cumplir todos los parámetros y requerimientos de la justicia y la perfección de Dios. Así que en la ley opera la ley del pecado y de la muerte. Mira qué tremendo. ¿Ah? Al no poder cumplir todos los requisitos de las demandas santas de Dios en sus mandamientos, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, esa misma ley que es buena nos condena y nos mata. ¿Qué les parece? Porque no lo podemos cumplir. Así que nos condena y nos mata. Lo dice la palabra. La ley que opera, la ley del pecado y de la muerte, en la ley es una ley que te condena por cuanto tú no puedes cumplir todos esos requisitos. Pero en la gracia, mira lo que dice también Romanos, la ley que opera es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No significa que no estamos sin ley, pero estamos bajo una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es una ley que nos capacita, que nos empodera para vivir una vida en el Espíritu. Por eso el Señor derrama en nosotros, para trabajar a través de nosotros, los dones del Espíritu, esas bellezas de sus dones, pero son del Espíritu, o el fruto del Espíritu, pero el fruto es del Espíritu, ¿verdad? No son de nosotros. Nunca se adjudique algo que solo pertenece a la obra de Dios en la vida humana. No se lo adjudique. No diga, mira todos los dones que yo tengo y el fruto que he logrado, la santidad, la perfección que tengo. No, hermano, ¿verdad? Porque el carácter y es el resultado de una vida transformada y santificada por el Espíritu. Sí, esa labor la hace el Espíritu en nosotros. Por eso el Espíritu va a hacer que produzcamos dones y va a trabajar a través de nosotros con dones, esa belleza, ¿verdad? Para poder operar y edificar su iglesia y trabajar en medio de los hermanos. Pero también va a producir en nosotros el Espíritu, no nosotros, el Espíritu, ¿verdad? El fruto que viene de Él. Y eso lo vamos a ver porque el fruto siempre es visible. La gente comienza desde adentro, pero las personas, la gente van a ver desde afuera, como así vemos el fruto en un árbol. La gente va a ver el fruto, es algo visible, es el resultado, como les decía, de una vida transformada y santificada. Así que no es acerca de nosotros, hermano. No, quite eso de su mente. No es acerca de nosotros, porque si no nos envanecemos, nos creemos que hemos logrado, creemos que somos los super hombres y mujeres de fe. No, hermano, no es acerca de nosotros, sino es de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y a través de nosotros. Debemos dejarnos guiar, moldear y transformar por el Espíritu. Y esto es muy importante. Dice, somos salvos por gracia y esto es un don de Dios.
no es por obra para que nadie se envanezca y se gloríe. Recuerde eso. Y en Gálatas 3:6, mire lo que dice la palabra. Oh Gálatas insensatos, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Justificándote a ti mismo, haciendo las obras de la carne, dejándote llevar por las obras de la carne, o tratando con las fuerzas humanas de lograr lo que solo el Espíritu puede lograr en nuestras vidas. Número 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue hecho justo por haber creído. Si comenzamos en el Espíritu, sigamos en el Espíritu, porque es el Espíritu el que produce en nosotros, ¿verdad? Todo. Mira, el poder de Dios es el que trae salvación, el poder de Dios trae santificación, el poder de Dios trae los cambios y las transformaciones, produce el fruto en nosotros y pone esa belleza de los dones en cada uno de sus hijos. Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos, eso es poderoso. Cuando Dios nos mira, ¿verdad? Dios Padre nos mira a través de su Hijo. Yo me llamo María, ¿verdad? María Caridad. Pero cuando el Padre me mira a través de Cristo, no mira físicamente a María Caridad, me mira a través del Hijo, porque el Hijo perfecto, único, unigénito del Padre, fue el que se paró por mí. Él es mi verdadera cobertura, Él es mi provisión, en Él yo estoy completa, en Él yo estoy perfecta, como tú también, hermano. Estamos completos en Cristo. Él nos mira a través de esta cobertura perfecta que es su Hijo. Por eso no eres consumido, por eso la ira de Dios no te consume, por eso es que sales justificado, limpio, santificado en Él, porque estamos perfectos en Cristo, estamos completos en Él. Así que cuando el Padre nos mira a través de Cristo. En Él estamos completos, pero ahora, escuchen bien, debemos caminar de gloria en gloria, siendo también limpiados por Él, santificados por Él, para conformarnos a esa imagen perfecta que ya tenemos en Cristo Jesús. Por eso en 2 Corintios 3:18, y casi termino, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La imagen que tenemos es Cristo mismo y en Él estamos completos, pero vamos caminando cada día de gloria en gloria para, ¿verdad?, alcanzar, ¿verdad? Estamos santos en Él, completos en Él, pero al mismo tiempo caminamos en santidad, de gloria en gloria, ¿verdad?, para tener esa imagen, ser transformados a esa misma imagen que es la de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos perfectos y completos en Cristo ante Dios Padre. Pero el Padre nos mira a través de Cristo. Pero Cristo está en nosotros ante el mundo. Miren, lo vuelvo a repetir. Yo, tú, yo, estamos completos en Cristo ante Dios Padre. Completos en Cristo, pero Cristo está en nosotros ante el mundo. Cuando el mundo mira y debe mirar a Cristo en ti. Así que también, por último, la gracia no es licencia tampoco para pecar. En realidad, bajo la gracia estamos bajo la guianza del Espíritu y con el poder del Espíritu para vencer el pecado, el mundo con sus ofertas tentadoras y al mismo diablo. Y hay una diferencia entre legalismo y libertinaje, opuestos completamente. Si malo es el legalismo, malo es el libertinaje. Y la gracia no es licencia
tampoco para pecar, ¿verdad? La gracia precisamente es el empoderamiento del Espíritu para vencer el pecado. Así que aquellos que quieren tomar la gracia para decir, estamos bajo la gracia y hago lo que me da la gana, no, estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y el Espíritu va a traer transformación y cambio, incluso para vencer aún el pecado. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Solo nos quedamos en el punto número 8 y son 13 puntos acerca de derribando fortalezas religiosas. Continuaremos hablando del mismo tema en el próximo encuentro que tendremos, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Bendiciones. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando